Historia de Alí Baba y de los 40 ladrones. Se cuenta, pero Dios conoce mejor los sucesos ocurridos a las naciones de lo pasado y a los pueblos de lo pretérito, que en un tiempo remoto y en una época lejana vivían en una ciudad del Jurasán persa dos hombres que eran hermanos uterinos. Uno de ellos se llamaba Qasim y el otro Alí Baba. Al morir el padre de ambos les dejó una pobre herencia y escasos bienes. A pesar de la pequeña cuantía del legado de su padre, se lo repartieron con equidad y justicia, sin querellas ni discusiones. Después de haber realizado la partición de la herencia de su progenitor, Qasim contrajo matrimonio con una mujer rica, dueña de fincas, jardines, viñedos y tiendas repletas de preciosas mercancías, de numerosos objetos de valor. Empezó a tomar y a dar, a vender y comprar, y su situación se fue haciendo cada vez más desahogada. Los hados le fueron favorables y alcanzó renombre entre los comerciantes y rango entre las personas más acomodadas de la ciudad. Alí Baba casó con una mujer pobre, que no poseía ni un dirhem ni un dinar, ni casas ni tierras. En poco tiempo perdió todo lo que había heredado de su padre, con lo que llegaron la estrechez con sus angustias, la pobreza con su agobio y las preocupaciones. Abatido por su situación, se veía incapaz de encontrar un medio con el que poder recuperarse y atender a sus necesidades. Era un hombre sabio, juicioso, instruido y educado. Recitó estos versos. Me dice: gracias a tu ciencia estás entre los humanos como si fueras la noche de la luna llena. Respondo: dejaos de habladurías, pues no hay ciencia sin poder. Si me hipotecaran con toda mi ciencia, con todos mis cuadernos y el tintero por el sustento de un solo día, se rechazaría la hipoteca y me tirarían los cuadernos y el tintero. La situación y la vida del pobre está llena de disgustos. En verano no encuentra sustento. En invierno se calienta al lado del brasero. Los perros se encaran con él en el camino y los más viles lo rechazan. No puede quejarse a nadie de su situación, pues en toda la tierra no se encuentra quien lo comprenda. Si tal es la vida del pobre, lo mejor es que transcurra en el cementerio. Cuando hubo terminado de recitar, meditó acerca de su situación, en el lugar en que debía buscar apoyo y a recapacitar en lo que debía hacer para atender a sus necesidades y en el medio con el cual iba a obtener su sustento. Se dijo: si compro con el dinero que me queda un hacha y un asno, me marcho al bosque y corto leña que después traigo y vendo en el mercado de la ciudad, tal vez consiga con su precio lo que ha de poner fin a mi miseria y lo que me ha de permitir atender a las necesidades de mi familia. Y como esta idea le pareció buena, decidió comprar el asno y el hacha. Al día siguiente llevaba 3 asnos, cada uno de los cuales parecía una mula. Se dirigió al bosque. Pasó el día entero cortando leña y haciendo hatos, y al llegar la tarde la cargó en los asnos, emprendió el camino de la ciudad y se dirigió al zoco. Vendió la leña y con su importe atendió a sus necesidades y a las de su familia. Su tristeza se disipó y su preocupación disminuyó. Dio gracias a Dios, lo alabó y se durmió con el corazón contento, tranquilo y confiado. Al día siguiente por la mañana fue de nuevo al monte e hizo lo mismo que el día anterior. Cada día al amanecer se dedicaba a este trabajo. Se dirigía al monte y al anochecer iba al zoco de la ciudad en el que vendía la leña y con su importe atendía a las necesidades de su familia. Llegó a tomarle cariño a este oficio. Siguió este estado de cosas hasta que cierto día, mientras estaba en el monte dedicado a hacer leña, vio que se levantaba una nube de polvo que cubría el horizonte. Al disiparse, vio unos jinetes que parecían fieros leones, cubiertos de armas, vestidos con cotas de malla, espada al cinto, lanza en ristre y arcos en la espalda. Alí Baba temió que le ocurriese algo. Se aterrorizó, se asustó, corrió hacia un árbol muy elevado, se encaramó en él y se ocultó entre sus ramas para escapar de ellos, pues le habían parecido ladrones. Oculto entre las frondosas ramas, clavó en ellos la pupila.
El narrador añade al referir esta historia prodigiosa y este asunto impresionante, maravilloso. Una vez estuvo Alí Baba en la copa del árbol, contempló a los jinetes con ojos expertos y se dio cuenta de que eran ladrones, salteadores de caminos. Los contó y vio que eran 40, todos montados en magníficos corceles. El temor y la ansiedad de Alí Baba fueron en aumento. La yugular le palpitó, tragó saliva y no supo qué hacer. Los caballeros se detuvieron, descabalgaron de sus corceles y les dieron de comer a cada uno de estos un saco de cebada. Luego, cada uno cogió el saco que llevaba atado a la grupa y se lo cargó a la espalda. Todo esto ocurría bajo la mirada de Alí Baba, que los estaba contemplando desde la copa del árbol. El jefe se dirigió hacia un recoveco del monte. Había allí, en un lugar cubierto de vegetación, una puerta de acero que no se veía por la gran cantidad de arbustos y espinas, de tal modo que Alí Baba ni tenía noticia de su existencia, ni la había visto, ni tropezado con ella jamás. Los ladrones se detuvieron al llegar a la puerta. El jefe dijo con su voz más fuerte: «Sésamo, abre tu puerta». En el mismo instante en que pronunciaba estas palabras, se abrió la puerta y luego entró el capitán, seguido por los ladrones que llevaban los sacos. Alí Baba se admiró de lo que hacían y empezó a deducir que aquellos sacos debían estar llenos de plata pura y de oro amarillo acuñado. Y así era, puesto que los ladrones constituían una pandilla de salteadores de caminos que asaltaban alquerías y poblachos vejando a unos habitantes. Cada vez que se apoderaban de una caravana o asaltaban una alquería, llevaban el botín a aquel lugar apartado, oculto y disimulado. Alí Baba siguió encima de la copa del árbol en que estaba escondido y no hizo movimiento alguno. Al contrario, siguió con la vista fija en los ladrones y observando todo lo que hacían. Los vio salir, precedidos por su jefe, con las alforjas vacías que ataron a la grupa del caballo respectivo, tal como la habían traído. Luego les pusieron las riendas, montaron y se fueron por el mismo camino por el que habían llegado, corriendo sin cesar hasta alejarse y perderse de vista. Todo había ocurrido sin que Alí Baba rechistase. No bajó de la copa del árbol hasta que se hubieron alejado y perdido de vista. Refiere el narrador: cuando Alí Baba estuvo seguro de sus maldades, cuando se hubo tranquilizado y perdido el miedo, bajó del árbol, se acercó a la pequeña puerta y se detuvo ante ella, meditando y diciéndose: «Si digo Sésamo, abre tu puerta, del mismo modo que lo ha hecho el jefe de los ladrones, ¿se abrirá la puerta o no?». Se adelantó, pronunció aquellas palabras y la puerta se abrió. Y esto ocurría porque aquel lugar había sido construido por los genios, por los Marid, y estaba encantado y sujeto a grandes talismanes. Por ello las palabras «Sésamo, abre tu puerta» eran el conjuro que acababa con el encantamiento y abría la puerta. Alí Baba, al ver que se había abierto, entró. Apenas acababa de cruzar el umbral, la puerta se cerró detrás de él. Esto lo asustó, le aterrorizó y pronunció aquellas palabras que no hacen enrojecer a quien las dice: «No hay fuerza ni poder sino en Dios, el Altísimo, el Grande». Enseguida recordó la fórmula: «Sésamo, abre tu puerta», y cedió el miedo y el pánico que se habían apoderado de él. Se dijo: «No me preocupa que se cierre la puerta, mientras conozca el conjuro para abrirla». Avanzó un poco, creyendo que todo estaría a oscuras, pero se encontró en una amplia e iluminada habitación de mármoles, bien edificada, sostenida por columnas y de hermosa construcción. Había allí todos los guisos y bebidas que pudieran apetecerse. Desde esta sala pasó a una segunda, más grande y amplia que la primera, en que se encontraban tales riquezas, prodigios y maravillas que quien las hubiera visto se habría quedado estupefacto. Los propios narradores se habrían cansado de describirlos, dadas las grandes cantidades de lingotes de oro puro, de plata, de dinares acuñados y de diremes que contenía. Todo en montones, como si se tratase de arena o guijarros que no se pueden contar.
Después de haber recorrido esta sala prodigiosa, descubrió otra puerta que daba acceso a una tercera habitación más hermosa y más linda que la segunda. Contenía los mejores trajes y estaban representados los de todas las regiones y países. Había además las piezas de algodón más caras y de mejor calidad, trajes de seda y de estupendo brocado. Pero no se trataba de una sola clase, sino que en aquel lugar se encontraban reunidas telas de todas las regiones de Siria o de los más remotos países de África, e incluso de China, del Sind, de Nubia y de la India. Después llegó a la sala de las gemas y de las piedras preciosas, en la que había perlas y pedrerías cuyo número no se podía evaluar ni contar, ya fuesen jacintos o esmeraldas, turquesas o topacios. Las perlas formaban verdaderas montañas, los rubíes al lado del coral. Pasó luego a una sala, la última, que contenía especias, sahumerios y perfumes. Estos productos estaban representados en las mejores variedades y calidades. Se notaba el olor del aloe y del almizcle. El aroma del ámbar y de la algalia era fuerte, el de las especias y el ámbar gris penetrante, el perfume de las colonias y del azafrán intenso. El sándalo estaba abandonado como leña de quemar y las raíces aromáticas arrinconadas como madera sin valor. Alí Baba, al ver tales riquezas y tesoros, quedó estupefacto y perplejo. Permaneció inmóvil y pensativo durante un rato y luego se dedicó a examinar detenidamente las perlas, y tan pronto cogía las más hermosas como las dejaba por las gemas, al ver que eran mejores. Otras veces apartaba pedazos de brocado o el brillante oro. Ora se entretenía ante los juegos de lisa seda, ora en aspirar el aroma del aloe y los perfumes. Pensó que aunque aquellos ladrones hubiesen dedicado largos años en acumular aquellas riquezas, no era posible que hubieran logrado reunir ni siquiera una ínfima parte de las que allí se encontraban. No cabía la menor duda de que aquel tesoro era anterior incluso a la misma existencia de los ladrones y a su hallazgo por estos. Sea como fuere, lo poseían de modo ilegal e injusto. Si aprovechaba la ocasión y se apoderaba de una parte de aquellos bienes, no cometería ningún delito ni podría ser censurado, y mucho menos siendo tales las riquezas que no podían contarse ni evaluarse, por lo cual no advertirían nada. Resuelto ya a ello, empezó a coger parte del oro y a llevar fuera sacos de dinares. Cada vez que quería entrar o salir decía: «Sésamo, abre tu puerta», y la puerta se abría. Cuando hubo terminado de acarrear las riquezas, las cargó en sus asnos, cubrió las bolsas de oro con un poco de leña y guió los animales hacia la ciudad, hasta que llegó a su casa, lleno de alegría, con el pensamiento tranquilo. El narrador refiere: una vez en ella, Alí Baba cerró la puerta para estar seguro de que no entraría la gente. Ató los asnos en el establo y empezó a descargar un saco. Lo subió hasta donde se encontraba la esposa y lo colocó delante de ésta. Después bajó y regresó con otro, y así saco tras saco, hasta que los hubo subido todos. La mujer estaba perpleja al ver lo que hacía. Al tocar una de las bolsas y ver que estaba llena de dinares de color amarillo, se descompuso, pues creyó que su esposo había robado aquellos bienes. Lo increpó: «¿Qué has hecho, desgraciado? Para nada necesitamos lo que no es nuestro, ni hemos de apetecer los bienes de los demás. Yo estoy contenta con lo que Dios me ha concedido y satisfecha de ser pobre y agradecida por lo que me ha dado. No apetezco lo de los otros, ni deseo poseer bienes ilícitamente. Mujer, tranquilízate y alégrate, pues yo tampoco apetezco lo que está prohibido. Todas estas riquezas las he encontrado en un tesoro y he aprovechado la ocasión, las he cogido y me las he traído». Le explicó todo lo que le había ocurrido con los ladrones, desde el principio hasta el fin, pero de nada serviría volver a repetirlo. Después, cuando hubo terminado de contárselo, le recomendó que tuviese cuidado con la lengua y guardase el secreto. La mujer, al oír esto, se admiró muchísimo de ello, perdió el miedo, se le dilató el pecho y se puso alegre.
Alí Baba vació las bolsas en medio de la habitación y el oro formó una verdadera montaña. La joven quedó estupefacta y empezó a contar los dinares. Él le dijo: «Ay de ti, no acabarías de contarlos ni en 2 días. Eso no sirve para nada ni es necesario hacerlo ahora. Me parece que lo mejor que podemos hacer es cavar una fosa y enterrar esta fortuna, pues temo que esto se descubra y se divulgue nuestro secreto. Si no quieres contarlos, es en cambio necesario que los pesemos para saber aproximadamente su cuantía. Haz lo que te parezca, pero temo que la gente se entere de ello y que nos pese cuando de nada nos sirva el arrepentimiento». La mujer no le hizo caso ni se preocupó de sus palabras. Al contrario, salió a pedir prestadas unas medidas, pues ella, dada su pobreza y la insignificancia de su situación, no las tenía. Se dirigió a casa de su cuñada, la esposa de Casim, para pedirle prestada una medida. «De 1000 amores», le contestó. Cuando se levantó para ir a buscarla, pensó: «La mujer de Alí Baba es pobre y no tiene costumbre de medir. ¿Quién supiera qué granos tiene hoy que necesita medirlos?». Quiso enterarse y para ello colocó un poco de cera en el fondo de la medida, a fin de que quedasen pegados algunos granos. Luego se la entregó. La mujer de Alí Baba la cogió, dio las gracias a su cuñada por el favor que le hacía y se marchó corriendo a su casa. Al llegar a esta, empezó a medir el oro y vio que había 10 medidas. Se alegró mucho de ello e informó a su marido. Entretanto, éste había cavado una amplia fosa, enterró en ella el oro y la volvió a cubrir de tierra. La mujer de Alí Baba se apresuró a devolver la medida a su cuñada. He aquí lo que hace referencia a la mujer de Casim. Cuando se hubo marchado, la mujer de Alí Baba dio media vuelta a la medida y descubrió un dinar que había quedado pegado en la cera. Se maravilló mucho de ello, pues sabía lo muy pobre que era Alí Baba. Permaneció un rato perpleja y cuando se convenció de que lo que habían medido era realmente oro, dijo: «¿Alí Baba pretende ser pobre y cuenta el oro con medidas? ¿De dónde ha sacado tales bienes? ¿Cómo ha podido hacerse con tan grandes riquezas?». La envidia entró en su corazón y le abrasó las entrañas. Cuando llegó su marido, la encontró abatida. Casim tenía por costumbre el ir todos los días a su tienda y pasar en ella la tarde, ocupado en vender y comprar, tomar y dar. Aquel día su esposa creyó que se retrasaba, de tan grande como era su preocupación, pues la envidia la mataba. Finalmente, cuando cayó la tarde y la noche desplegó sus tinieblas, Casim cerró la tienda y se marchó a su casa. Al entrar vio a su esposa sentada, con el ceño fruncido y llorando. Como la quería mucho, le preguntó: «¿Qué te ha sucedido, alegría de mis ojos, fruto de mis entrañas? ¿Por qué estás triste y lloras?». «Tú eres corto, careces de valor. Ojalá me hubiese casado con tu hermano, pues aunque aparenta ser pobre, se finge desamparado y pretende carecer de bienes, tiene riquezas cuya cuantía solo Dios conoce, ya que solo los cuenta por medidas. Tú, en cambio, pretendes vivir bien y desahogado y te vanaglorias de ser rico, cuando en realidad, en comparación con él, no eres sino un pobre, ya que cuentas tus dinares uno a uno, te contentas con pocos y dejas para él el mayor número». Le refirió todo lo que le había ocurrido con la esposa de Alí Baba, cómo ésta le había pedido en préstamo una medida y cómo se la había dado, no sin antes poner en el fondo un poco de cera, a la cual había quedado adherido un dinar. Casim, al oír aquello y ver con sus propios ojos el dinar pegado en el fondo de la medida, se convenció del bienestar de su hermano y no se alegró, antes al contrario, la envidia se apoderó de su corazón y lo inclinó hacia el mal, ya que el envidioso se parece a un negro malvado. Él y su esposa pasaron la noche preocupados, de tan grandes como eran su pena, su aflicción y su preocupación, no pegaron el párpado ni el ojo. El sueño no se les acercó y no durmieron, todo lo contrario. Permanecieron desvelados y dando vueltas toda la noche, hasta que llegó la mañana, hasta que aclaró y se hizo de día. Casim, después de haber rezado la oración de la aurora, se dirigió a casa de su hermano y entró de improviso en ella.
Suscríbete al canal La Rosa de Alejandría, comenta y comparte este vídeo.